Ya, les comento brevemente. La simulación siempre ha seguido una estructura definida, solamente que en este semestre, al igual que en el anterior, el licenciado Andrew tomó, digamos, un rumbo diferente, pero el licenciado Escobar, al igual que los otros, exceptuando Andrew, mantiene la misma metodología tradicional, digamos, por así decirlo. Ustedes ya deben saber, son 50 puntos, digamos, que se juegan, ¿no? De los cuales 15 son grupales y 35 individuales. Ahora, ¿cómo funciona, digamos, esta parte? Los 15 puntos se los juegan entre todos su grupo y son dos preguntas, así suele ser, digamos, ¿no? Y normalmente esas preguntas eran lo que antes era gerencia general, lo que ahora ya lo han reducido solamente a el Canvas, propuesta de valor, eh, análisis del banco de entorno, digamos, ¿no? Pero antes era un poquito más amplio el campo, digamos, donde te podían preguntar la simulación grupal. Y después están la individual, que son tres preguntas, ¿no? Y esas tres preguntas igual antes eran por área. Pero el anterior semestre le tocó al azar, digamos, por así decirlo, a modo de un sorteo, en el cual a una persona le tocaban tres preguntas de un área, a la otra de otra área, o inclusive había docentes donde le tocaba, digamos, tres preguntas a cada uno de diferentes áreas, ¿no? Entonces, básicamente esa es, digamos, la forma de cómo se desenvuelve o qué corresponde, digamos, a cada una de las simulaciones. Así está disgregada. Entonces, ¿ustedes tienen algún dato adicional si el licenciado Escobar va a tomar el camino de Andrew? Porque Andrew, ¿qué hace? Les hace llenar formularios en Google de información, digamos, de las ventas, el precio, la materia prima y demás. Y él con su base de datos de los alumnos que responden, les arma estado financiero, ¿no? Balance general, estado de resultado y flujo de caja. Y les pide que hagan un informe de 2 hojas donde tienen que poner las principales fortalezas y debilidades, tomando en cuenta solamente las áreas operativas, comercial y finanzas. Esas son las dos, digamos, formas de cómo se maneja la simulación. Me imagino que ustedes ya están un poquito familiarizados con eso porque se lo han preguntado, digamos, ¿no? Entonces, quieren que veamos más o menos las preguntas, tienen ustedes ya modelo de preguntas, ¿cómo quieren que trabajemos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas. Eh, Te comento que sí, el licenciado nos dijo en un inicio que posiblemente sea el mismo modelo, que iba a haber un Excel y demás, pero este último no dijo nada al respecto. Parece que va a seguir su misma línea y nos dijo que, yo lo entendí eso, que íbamos a ocupar nuestro Excel porque quiere ver la situación reflejada en nuestro flujo, en nuestro estado de resultados. Y nos comentó acerca de la inflación, devaluación, contracción, apunté yo. Ya, perfecto. Te comento Y sí, que, eso. ¿ya algo más que tenías que decir? No, es solamente que sí escuché igual del método de Android, me dijeron que es bastante complicado. Sí, es un poquito más complicado porque te mueve los datos, ¿no? No es tal cual, digamos, como lo subís. Ahora, ¿cómo funciona? A ver, veamos eso, más o menos las preguntas, para que ustedes vayan, digamos, viendo cómo se maneja. ¿A qué se refiere, por ejemplo, el licenciado cuando les dice eso? Hay preguntas que a ustedes le van a hacer, por ejemplo, al que le toque preguntas de finanzas, sí o sí tiene que trabajar en su Excel y tiene que demostrar los resultados que está calculando. Ahorita ustedes se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Solamente les adelanto, digamos, de que a eso es lo que se refiere, digamos, el docente, ¿no? Que van a haber preguntas de ciertas áreas, por ejemplo, en el área comercial también puede ser, digamos, que te hagan preguntas que te cambien tu previsión de ventas, por ejemplo. Entonces van a haber casos o preguntas en particular que te van a hacer cambiar tu Excel, como hay otras preguntas que no. Entonces eso va a depender mucho, digamos, de qué área te tocan las preguntas, ¿no? Si son de finanzas, sí o sí vas a trabajar en tu Excel. Eso darlo por seguro. Ahora, ¿cómo se maneja, digamos, el tema de la simulación? ¿Les confirmaron si va a ser presencial o virtual? Presencial va a ser. Presencial. Ya presencial. Entonces, en este caso,
como les digo, son preguntas abiertas, ahorita vamos a ver, y cada pregunta se responde con un documento. Cuando era virtual se cargaba, digamos, cada pregunta un archivo, digamos, ¿no? Pregunta uno, por decirle. La respuesta era un archivo en Word, digamos, ¿no? Y así. Cuando es presencial, es a mano. Hasta antes de que haya pandemia, era a mano. Te hacían las preguntas y vos las respondías a mano. Las que eran grupales era con todo tu grupo y las que eran individuales vos solito. Pero ahora, el anterior semestre lo hicieron en sala de cómputo. Ya, algunos nomás. No todos, por ejemplo, porque tiene que seguir el tema del COVID, ¿no? Entonces, eso, básicamente. A ver, veamos un poco el estilo de las preguntas. Me imagino igual que ustedes quisieran tener ahí unas que otras. Si tienen dudas, igual me la hacen conocer, digamos, ¿no? Las preguntas no incomodan. Ya, el tema de la grupal, siempre como les decía yo, igual si ustedes quieren cortarme, les surge una duda entre medio de lo que estoy explicando, igual me pueden cortar, no me molesta eso por si acaso. Sí, ustedes molestan cuando gusten, ¿no? El tema de la grupal son dos preguntas, ¿no? Son dos preguntas. Y te hacen, obviamente, relacionadas, digamos, a situaciones donde obviamente haya trabajo en equipo. Le doy un ejemplo, mire. Analicemos un poquito. La 1, mire, por ejemplo, para acceder al financiamiento bancario, se le van a poner, y una cosa que yo quiero que trabajemos hoy, es el tema de cómo ustedes logran entender la pregunta. Porque si vos no entendiste la pregunta, tu respuesta va a estar mal automáticamente. Entonces hay cosas que los licenciados nos van a poner para confundirnos inclusive. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, para acceder al financiamiento bancario, por ejemplo, eso de ahí es algo de relleno nomás. No sirve de nada. No, no es que te cambie nada. Se le pide como equipo utilizar la cadena de valor. Ustedes, para empezar, ¿hicieron cadena de valor? No, ¿No les pidió análisis interno el docente? No. no nos pide. Ya. Partamos de ahí, ¿tienen ustedes la estructura que les pasó para poder hacer el trabajo? Porque el licenciado Escobar manda un cronograma al inicio del semestre. ¿Lo tienen eso para que me lo muestren? Un cronograma. Sí. Pero alguien a lo busco, creo que sí, al principio de la clase mandó. Sí, él manda bien eso. Porfa. Para ver qué les pidió y qué no les pidió. Alguien a lo busco y te lo pasa. Ya, o si lo podés mostrar, igual no hay problema. O si me lo querés pasar, tampoco hay problema. Eso es importante. Y hay que tener cuidado, digamos, ¿no? Avisás cuando lo pasé, porfa. ¿Alguien no lo tiene, por si acaso? Te cuento que no lo pillo, eh. Yo no recuerdo que haya mandado un documento con la estructura. En el Classroom no está. Lo O sea, mandas Ya estoy en lo último, no hay. al no inicio, al mandó, inicio. Ya. mandó una imagen, no mandó un documento. Sí, la imagen sirve igual. Igual es un cronograma que está con hartos colores. Siempre manda esa misma imagen. Esa si quieres hacerme la llegar, porfa, José Andrés. Ya te la pasé, te la tu Sí, WhatsApp. exactamente esa imagen es. Dame un segundito por abrir a la proyecto. Ahora te comento una cosa así, Pedro. Por ejemplo, lo que es el análisis del macro y microentorno, eso no nos hizo hacerse. No nos pidió eso en los talleres que nos hizo hacer, ¿no? A ver, ahorita vamos Y a ya nos ver. revisó nuestro trabajo, no nos pidió hacer. Ya, voy a compartir ahorita, a ver, veámoslo. Ya, a ver, aquí de entrada le está pidiendo macroambiente, ¿no? Ahí entra el análisis. ¿Eso no les exigió esta estructura? No. Ah, mira vos.
Porque, por ejemplo, aquí el análisis macroambiental es que, ¿por qué hago, digamos, o redundo en esto? Porque las preguntas de simulación grupal, incluyendo las del anterior semestre, 2021, fueron sobre esto. Entonces eso ya me está dejando un poquito preocupado. A ver, análisis macroambiental, eso es, digamos, ¿no? El análisis PESTEL o del macroentorno y las fuerzas de deporte. Y aquí donde dice estrategia y ventaja competitiva es donde se veía la cadena de valor. Dos aspectos, digamos, que se ven en la simulación grupal. Entonces eso ya me deja un poquito preocupado, ¿no? Pero a ver, veamos un poco las preguntas, a ver, porque tampoco es que sea algo imposible, digamos, ¿no? A ver, veamos. ¿Se ve el Word? Sí, sí. Ya. Entonces, básicamente lo que nos pide aquí en la pregunta 1, digamos, es vos internamente en todas tus áreas, comercial, y ahora producción y recursos humanos lo han unido, digamos, se llama ahora área operativa, ¿no? Y finanzas, que son tus tres áreas, ¿cómo vos en esas tres áreas vas a hacer, digamos, todas tus acciones diferenciadoras, obviamente, para que tu proyecto, digamos, sea exitoso? En resumen. Entonces, lo que ustedes deberían trabajar ahí es ver todo su documento y ver qué aspectos positivos tienen ustedes en el área comercial. Por ejemplo, no sé, para darles un ejemplo, puede ser en la parte del plan comunicacional, por ejemplo, su estrategia de publicidad, por ejemplo. Entonces ustedes pueden agarrar y decir, eso puede ser, digamos, un aspecto diferenciador que ustedes tienen y lo pueden aplicar, digamos, ¿no? O por ejemplo en finanzas, el tema de los costos de capital, que ustedes hayan escogido, por ejemplo, un buen banco para hacer el tema del financiamiento con un buen interés, eso igual sí es una fortaleza, digamos, ¿no? Pues el tema de la parte operativa, que ustedes hayan calculado bien sus costos y obviamente hayan calculado bien su precio, igual es otra, digamos, de la fortaleza. Entonces esta pregunta uno lo que hace es, en otras palabras, digamos, ¿no? En las tres áreas que ustedes tienen, que es comercial, operativa y finanzas, ¿qué aspectos positivos tienen? Pero no solamente positivos, sino que agreguen o fortalezcan la propuesta de valor, digamos, ¿no? Eso básicamente es la pregunta uno. Entonces, la recomendación que se da ahí es que cada uno se divida un área, ¿no? Y la persona que queda sobrando le vaya colaborando igual a todas las áreas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, básicamente. No sé si se va entendiendo. Sí, claro. ¿Los demás están todo bien? ¿Tienen alguna duda? Ah, claro. Ya, ¿Se entiende? Estoy entendiendo. ya. Ahora, miren, aquí ya un poquito las otras preguntas se puede ir complicando, digamos, si ustedes quieren verlo así un poquito. Y es aquí donde lo que mencionaba el compañero. Por ejemplo, si ustedes leen esta pregunta 2 está desde un punto de vista negativo de la economía, porque estábamos en pandemia, entonces hizo que los indicadores macroeconómicos, incluyendo el PIB, obviamente, que es el crecimiento económico, tienda a la baja, digamos, ¿no? A estar en negativo, o que no se crezca tanto como se creció en los últimos años sin pandemia. Entonces, macroeconómicamente hablando, estamos mal en esta pregunta. Eso es lo que tienen que entender. ¿En qué momento les están haciendo o en qué contexto les están haciendo la pregunta? Porque también ha habido el caso donde el licenciado, en vez de poner un aspecto negativo, digamos, desde el punto de vista del PIB, también se lo ha dado positivo, ¿no? Entonces, esta pregunta puede ser que macroeconómicamente estemos en un momento bueno en la pregunta, como también puede ser que tenga un momento malo. En este caso, la que usted está viendo en pantalla es un momento malo, ¿no? Que el PIB va a ser, no va a ser como ha venido siendo, digamos, positivamente. Entonces, estamos en la peor crisis, dice, ¿no? En la pregunta. Entonces, con eso, ustedes tienen, digamos, que ver que le va a afectar, digamos, a la recuperación de la inversión, obviamente, de lo que les han aportado capital a ustedes, en este caso los inversionistas. Entonces, lo que les pide aquí básicamente es cómo afecta, digamos, ese indicador macroeconómico que es el PIB o crecimiento económico a la industria en la que ustedes compiten, que en este caso ustedes y todos sus competidores directos e indirectos, y también cómo afecta al tema de las variables política, económica, social, tecnológica, legal, demográfica y cultural, digamos, ¿no? Entonces, básicamente en eso radica eh, la pregunta 2, en cómo la situación macroeconómica negativa afecta
tanto a tu industria como también a los aspectos, digamos, del país, ¿no? A través de análisis PESTEL, digamos, que quizás ustedes lo vieron en planificación estratégica. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Quieren que sea más específico? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo les pueden jugar una mala pasada ahí? No sé, coméntenme. En esta parte tendríamos que dar, por ejemplo, datos o hacer comparaciones de cómo nos va a afectar directamente como empresa o solo podemos hacer, no sé, de razonamiento. En este caso, miren, buenísima tu pregunta y la aprovecho para aclarar eso también. En el tema de la variación del puntaje de valoración, pasa que nosotros, cuando hacemos un análisis, digamos, de tanto de la industria, que en este caso son tus competidores, y también cuando hacemos del país como tal a través de las variables políticas, económicas y demás, vos haces un análisis de manera descriptiva, digamos, ¿no? Vas analizando, vas viendo que cuántos son estos, cuánto está lo otro y demás. Pero también antes se exigía mucho el tema de la valoración, que vos des una escala de puntaje a cada una de estas variables que te menciono y digas si es una oportunidad o es una amenaza, ¿no? Pero lastimosamente ustedes, digamos, no les han exigido eso. Entonces, puede ser que la pregunta se la hagan más descriptiva a ustedes. Entonces, ahí ya sería como usted acaba de mencionar, digamos, ¿no? Que le hagan más un análisis de manera cualitativa, ¿no? De análisis. Ahora, ¿cómo puede ser, digamos, que ustedes más o menos aborden el tema de la respuesta? Obviamente, desde el punto de vista de la industria, ustedes, me imagino, en la estrategia comercial, aunque no se los hayan exigido, pero han hecho un análisis de la competencia, me imagino. O por lo menos saben quiénes son sus competidores, ¿no? Chicos. Sí, sabemos. Entonces, ustedes deben saber sus precios, deben saber los productos que ofrecen, a qué segmento atacan, cuál es su mercado objetivo, qué acciones promocionales hacen, cómo distribuyen el producto, qué estrategia de promoción hacen. Entonces, todas esas cosas, porque además eso se averigua con el estudio de mercado. Entonces, con todas esas cosas, ustedes ya más o menos conocen cómo está actualmente su industria. Ahora, ustedes, sabiendo que aquí la pregunta está abordando, digamos, un decrecimiento económico, entonces la gente va a estar más yesca, va a haber menos trabajo, la tasa de desempleo va a subir, la inflación puede ser que repunte para arriba. O sea, todo el simple hecho de escuchar ahí que va a disminuir el crecimiento económico trae como consecuencia todo lo que te acabo de mencionar. Entonces, cuando ya vos hagas tu análisis nuevamente de tu industria, en este caso que te está mencionando, obviamente van a haber cosas que van a empeorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se te va a encarecer los precios de la materia prima para la elaboración de los productos para todos los competidores de tu industria. Entonces, eso es algo negativo. Entonces, todas esas cosas van a hacer, digamos, que tu situación actual cambie. Y puede ser que vaya para peor, o también puede ser que algunas cosas mejoren, digamos. Depende de la óptica que lo veas, pero en este caso, sí o sí es un aspecto negativo. Y para complementar, han habido casos, por ejemplo, el anterior semestre, que fue el 2021, esta pregunta estaba como algo positivo y decía que ya se estaba, digamos, dejando atrás la pandemia y se estaba viendo un repunte en la economía, decía, y que iba a haber un crecimiento del 5%. Esa era más o menos la pregunta. Entonces era lo mismo que te pedían, pero ya con otro escenario, digamos, ¿no? Un escenario más positivo. Entonces ya obviamente vos tenés que pensar igual y decir, bueno, mi industria, ¿cómo le afecta eso que esté positivo, digamos, el crecimiento económico? Ahora, no hay que descuidar también porque la pregunta dice el entorno, ¿no? Entonces, vos sabés que bien, digamos que si hay un decrecimiento económico, te va a afectar las variables sociales, por ejemplo. Quizás puede ser que aumente la pobreza, que aumente la tasa de desempleo, digamos. Entonces ya estás afectando variables sociales y eso es el entorno. Puede ser que te afecte la variable política, por ejemplo, ¿no? Van a haber más bloqueos, más marchas, y así estamos acostumbrados a hacer acá, digamos, ¿no? Entonces, así, o sea, todas las cosas engranan, digamos, ¿no? Más o menos así es, un análisis integral, digamos. Por eso es que son preguntas de simulación grupal, porque tienen que intervenir todos, ¿ok? Claro. Ya, sí, se llegó a entender, creo.
Ya no sé, ustedes díganme si no entendieron, igual podemos profundizar en algo más puntual, no sé, ustedes me comentan. Entonces, pero lo que decimos aquí se ocupa esa oración que se hace, por ejemplo, cuando se avanza con Axel, ¿no? Que pone Ajá, un... más o menos parecido, exactamente. Solamente que antes como te lo exigían al pie de la letra que lo hagas, entonces lo que vos hacías era hacer esa modificación de los puntajes, digamos. Y obviamente vos modificabas los puntajes en función a tu análisis. Entonces, si era algo malo, obviamente tus puntajes iban a empeorar, digamos, si yo quería verlo así. Pero en este caso, como ustedes no tienen, no les exigieron ese punto, entonces asumo que va a ser un poquito diferente en este semestre, porque por ejemplo, el anterior semestre, el licenciado Escobar les exigía que se aplique lo que está en esa imagen, y en esa imagen le pide macroentorno. Pues. Por eso, cuando ustedes me dicen que ahorita que no les exigió, me llamó la atención, la verdad. ¿No? Pero igual se puede hacer una buena respuesta. Son la idea, digamos, de hoy, más allá de decir, no va a tocar esa misma pregunta, es que ustedes entiendan más o menos el alcance de cómo se la pueden plantear y que ustedes logren analizar eso, digamos, ¿no? Y dar una mejor respuesta. Esa es la finalidad en realidad. ¿Ok? ¿Está bueno, chicos, o no? Sí, sí, me entiendo. Sí, sí. Ya. Y finalmente aquí igual puede ser otra de las preguntas, digamos, de lo grupal. Si ustedes se dan cuenta, todo involucran aquí varios pensamientos, por eso es grupal. Aquí básicamente lo último que te dicen es que básicamente en los últimos años la forma de que, como se trata el talento humano, ha ido cambiando, ¿no? Entonces, obviamente las empresas han cambiado su metodología, ¿no? De trabajo, de control de los trabajadores, horarios, recompensas, incentivos. Entonces, de todas esas técnicas que ya van surgiendo, ¿cuál es la que ustedes van a ocupar para medir el tema de la gestión de calidad? ¿No? ¿Qué técnicas ustedes van a ocupar? Entonces, si se dan cuenta, es una pregunta que quizás ustedes no la tengan en su plan de negocios elaborado, ¿no? Entonces, esta ya es una pregunta un poquito más complicada que las otras. Entonces, ¿ustedes qué básicamente hacen ahí? Primero, ir buscando qué metodologías nuevas hay, pues, ¿no? Entonces, en este caso, todo el tema de seguimiento y control del talento humano y de la gestión de la calidad se está haciendo con el tema de inteligencia artificial, ¿no ves? Desarrollo de aplicaciones, y ahora, por ejemplo, el tema de la evaluación de desempeño ya no se hace con formularios a la antigua, ¿no? Ahora ya todo es una base de datos. Entonces, todas esas metodologías que vayan mejorando y que vayan actualizándose, ustedes las pueden ir poniendo aquí en esta respuesta para poder, digamos, decir, en la empresa se va a hacer esto, esto y lo otro, ¿no? Y obviamente eso va a mejorar tu gestión de calidad, porque la calidad no solamente va ligada a la parte operativa, por si acaso. No solamente la gestión de calidad es para producción, engloba mucho más, digamos, desde que recibí la materia prima hasta que la entregas. Entonces ahí obviamente intervienen más áreas, ¿no? Entonces aquí más o menos se aborda desde ese punto de vista la pregunta, ¿no? No sé si tienen dudas ahí. O vamos bien. Sí, ¿se entiende? ¿Ya? ¿Qué dicen los demás chicos? Ivette, Alex, Paola. Es como decir, no habíamos considerado la verdad un sistema para medirlo, pero tendríamos que investigarlo, yo creo, al momento. Claro, le van a dar una media hora. Entonces, como son 4 personas, entonces en media hora ya una cosa averigua uno, otra cosa averigua el otro. La clave va a estar en que ustedes sepan distribuirse las labores, digamos. 30 minutos da de sobra, ¿no? Entonces, eso, como les digo, ya están más o menos conociendo cómo son las preguntas, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver como tips ya final, para cerrar el tema de la grupal que vale 15 puntos, es que usted tiene que ver que cualquier pregunta que les vaya a tocar va a ser algo que tiene que ver con esto, porque no hay otra manera de preguntarles algo para que trabajen todos. Porque si yo a ustedes, digamos, les preguntarían aquí en la grupal, digamos, algo que tiene que ver con un área en específico,
Entonces no va a ser, digamos, productivo. Sí o sí le van a preguntar algo genérico, o algo que lo que ustedes puedan explayarse más, o averiguar más, o participar todo, digamos, ¿no? Esa es la característica de las preguntas grupales. Siempre ha sido así, desde que era hotel de juego de negocio. Ahora ya se han eliminado las gerencias, ¿no? Ustedes han podido ver, quizás ustedes han preguntado, antes se trabajaba por gerencia y no es lo que ustedes deberían saber, digamos, ¿no? Entonces, pero no porque hayan eliminado las gerencias quiere decir que las preguntas han cambiado. Yo igual pensaba el anterior semestre que iban a cambiar y prácticamente son las mismas, ¿no? Solamente que ya no te la dan. Antes, por ejemplo, si José Andrés era gerente general, solo le tocaban preguntas de macroentorno, microentorno y demás. Y a que era gerente comercial le tocaban puro de comercial. Ahora a ustedes les pueden tocar de todo un poco. Entonces veámoslo desde el punto de vista de qué preguntas o más o menos cómo son las preguntas. De aspectos generales, por ejemplo, si ustedes me siguen aquí, ya, ya estamos entrando a las preguntas que son de la simulación individual, por si acaso. Cada uno de ustedes va a recibir 3 preguntas, ya, y la va a responder de manera sola. Entonces veamos más o menos la más importante, ¿no? La pregunta A, por ejemplo, que a ustedes, la situación actual del COVID, les exige hacer uso de las TIC, ¿no? Y ustedes ya han visto la forma de aprendizaje, la forma de teletrabajo, e-learning, no sé, más no sé qué, palabras en inglés y demás que se han ido desarrollando, digamos, aplicaciones y demás para hacer aspectos académicos y de trabajo. Entonces, eso son las TIC, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación. Entonces, aquí lo que les piden es que ustedes, tomando en cuenta eso, ¿qué TIC van a implementar en sus estrategias, ya, para poder, digamos, hacer que la empresa en tiempos de crisis, digamos, por el COVID, no pierda cuota de mercado, digamos, ¿no? Entonces ustedes aquí, lo que le queda hacer a la persona que toca una pregunta así, es básicamente primero ver qué TICs hay ahorita, digamos, ¿no? ¿Qué tecnología de información y comunicación aplican las empresas ahorita? O han aplicado durante el COVID, digamos, para no dejar de atender al público, ¿no? O que no violen, digamos, el tema de las normas sanitarias, digamos, en su momento. Todo eso tiene que ver con tecnología de información y comunicación. Ustedes la mencionan, la desarrollan un poquito en qué consiste cada una y cómo eso favorece a la estrategia de la empresa. Porque aquí la pregunta está no solamente en mencionar las TIC, sino cómo se la va a aplicar, digamos, en el tema de la estrategia, ¿no? ¿Ok? Entonces, pueden ir a ustedes a hacer la tarea de ir buscando qué TIC más o menos hay. Esta pregunta suele ser clásica, le suele tocar a muchos, ¿no? Ahora veamos qué más puede haber, ¿no? Hay diferentes herramientas de control. Ahí está el cuadro de mando integral, está el tema de las herramientas japonesas, digamos, Six Sigmas, la 7S de McKinsey, administración por objetivos, las mismas ISO, ¿no? Entonces, todas esas son herramientas de control o de seguimiento. Cuando ustedes plantean su plan de negocio, ustedes tienen que evaluarlo. Y todas esas herramientas que le acabo de mencionar son para evaluar o hacer seguimiento y que se cumpla, digamos, su plan de negocio de la mejor manera. Entonces, esta pregunta 2 lo que hace es, básicamente, que hagas una propuesta de cuál de todas esas herramientas vas a ocupar, digamos, en la empresa y la vas a implementar. Entonces, es como un resumen ejecutivo donde vas a mencionar, por ejemplo, voy a ocupar el cuadro de mando integral porque esta herramienta nos permite hacer un control de manera periódica a través de diferentes indicadores agrupados en 4 aspectos estratégicos: finanzas, procesos internos, parte estratégica y operativa. Entonces ya estoy, digamos, dándole un hincapié a que el cuadro de mando integral es el que voy a ocupar, ¿no? Como herramienta de control y justificar, no poner conceptos, digamos, de qué es el cuadro de mando integral, no, sino que simplemente es justificar por qué lo van a ocupar y cuáles son los beneficios de ocuparlo o qué ayuda o mejora a la empresa, ¿no? Básicamente eso, y cómo obviamente de un escenario malo hace que con esa herramienta que ustedes aplican, por ejemplo, el cuadro de mando integral, pase a ser un resultado positivo dentro de la empresa. Entonces eso,
básicamente. De todas las herramientas que hay para hacer seguimiento un plan de negocio, ¿cuál es la que ustedes pueden ocupar? ¿No? A eso se refiere esa pregunta. Solo escogen una, ¿no? No necesita poner varias. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ya, sigamos. La pregunta 3. Ustedes tienen una misión y una visión, me imagino, ¿no? ¿Y valores o no tienen? ¿Tienen o no tienen? No, Oigan, ¿y su plan de negocio qué contiene entonces? Eh, te comento que lo hicimos de acuerdo, es que él nos dio talleres, ¿no ves? Y en cada taller nos decía qué teníamos que hacer, digamos, y qué teníamos que mandarle, ¿no? Y ya para lo último se unía todos esos talleres que hemos hecho, ¿no? Uno solo. Estoy preocupado porque las preguntas que les estoy mostrando, muy parecidas fueron estos últimos semestres. Yo pensé que iban a cambiar por si acaso. Como yo vengo ayudando después de lo que hubo COVID, entonces yo pensé que las preguntas del semestre anterior iban a cambiar, iban a cambiar. Yo digo que el cambio fue dentro de la metodología. Pues las preguntas fueron parecidas. Entonces me asombra, ¿no? Ciertas cosas en este semestre. Que no le hayan, por ejemplo, el tema de la misión y visión es clásico de un plan de negocio. Que no se lo hayan pedido, me parece muy raro, la verdad. Por ejemplo, la pregunta 3 era un ejercicio de simulación. O sea, tu misión y visión que tenías declarada, tenías que cambiarla. Porque supuestamente la que tenías actualmente no le gustaba a los gerentes o a los directivos. Tenías que cambiarla o mejorarla. Y justificar por qué la cambiaste o cómo la mejoraste. Nada más era esa pregunta 3. O la pregunta C que usted también en pantalla. Era reformular la misión, visión y valores y objetivos estratégicos. Entonces vos tenías que poner todo lo que tenías actualmente, las nuevas, digamos, las que estás proponiendo en ese momento, y justificar por qué las cambiaste o en qué mejora el desempeño, digamos, de la empresa, ¿no? Eso era, digamos, era como un ejercicio, digamos, ¿no? Eso, eso era, digamos. Pero a ver, ojalá no le toque porque no lo tiene listo, ¿no? Clarito va a ser. A ver, veamos otra. Ya, entonces, ustedes tienen un financiamiento interno, ¿no ves? ¿Cuánto fue su financiamiento? ¿Me pueden indicar? ¿Del 100% cuánto fue? 70%. Miren, ustedes, buenísimo ese porcentaje. Buenísimo. Entonces, eso que me pasaste, José Andrés, Eh, ¿son preguntas que, diferentes no, o esa, por parecidas? ejemplo, que te pasé, esa preguntaron en el anterior semestre. A ver, veamos. Ahorita la comparto, ¿querés? Dame un segundo. Esa creo que ¿Cómo? fue para la simulación individual, esa. ¿Ya? Esas tres Dame un preguntas segundo. hicieron. Ya, buenísimo. Igual la vemos, digamos, ¿no? La idea era que vayamos viendo de todo un poco para que ustedes queden con menos dudas. Ahorita las comparto la que me pasaste, José Andrés. Dame un segundo. Ya. A ver, comparto ahora. Así vamos nosotros. Si ustedes tienen otras igual, por si acaso, me pasan nomás y la vamos viendo. ¿Ya? No se preocupen. A ver, veamos la primera. Se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Estas preguntas las tengo más adelante. Ya, pues las veamos Ah, aquí. Ya que nos las pasó, las veamos aquí. A ver, una vez. Bien, ya. Nos está hablando de lo siguiente. Entendamos la pregunta primero, porque no vamos a ir como caballo cochero a responderla, ¿no? Entonces, veamos. Ya, el modelo de negocio de Amazon, ya, y Alibaba han llegado a un nivel mundial. Perfecto. Entonces, dos empresas grandes, importantes, Alibaba, una tienda de comercio chino, una tienda en línea, obviamente, y Amazon, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Tiene de cohetes para ir al espacio o como artículos igual, su tienda para en línea, digamos. Entonces, esos dos están cambiando, dice, el concepto de distribución, obviamente, ¿no? Ya no necesitamos, digamos, hacer envío únicamente por un medio o un canal de distribución, sino puede ser de diferentes maneras, digitales, hay N cantidad de canales de distribución
y comprobado con estas dos empresas, obviamente, ¿no? Entonces se le está pidiendo a ustedes, como gerente comercial, que ya no hay gerencia comercial, pero igual, o sea, las preguntas no cambian nada, la verdad. Son flojas para cambiar las preguntas, no sé. Entonces, desde una óptica comercial, miren, ¿no? ¿Cómo se fundamentó y cómo se espera funcione en la estrategia comercial los canales de distribución que propusieron en su plan? Entonces, ustedes, para empezar, partamos de primero lo primero, como se dice. ¿Canal directo o indirecto son ustedes? Indirecto. Indirecto. Ya, ¿cuáles son los miembros del canal de ustedes? Los supermercados, los mercados. Supermercado. ¿Qué supermercado? Supermaxi, Fidalga y Icenorte. Hidalga y el Norte, tercer anillo de la USH. Ya. Ahora, ¿cuál es mercado? Es La Ramada, Abasto Ya. Antiguo y Los Amada, Pozos. abajo y los pozos. Ya. Se conectan al mismo enlace, jóvenes, ¿ya? Por favor. Al mismo nomás. En un minuto. Ya, Ya. ya, ya. Ya.